Hola criptoparceros y criptoparceras, el día de hoy entonces compartimos un nuevo video, un video más donde ustedes se educarán, los nuevos y nuevos, las personas que quizás ya tengan experiencia en el mercado, pues quizás es bueno y es chévere tener un repaso, ¿por qué no? Entonces esperamos que se disfruten mucho de este tipo de contenido, este tipo de videos básicos de trading, ya lo habíamos hablado desde hace días que íbamos a compartir este tipo de serie de videos, así que esperamos de nuestra mano que se los disfruten. Tratamos de que sea muy conciso y preciso, tratamos de que no sean videos de 1 hora, 40 minutos, 2 horas explicándole teoría. Tratamos de desmenuzarlo lo mejor posible y si quizás se nos escape algo, ustedes nos lo pueden dejar en sus comentarios y lo evaluaremos para podérselos traer y podérselos compartir bien explicado en un otro video que se requiera. Listo. Entonces, de momento, ¿qué veremos el día de hoy? Antes de arrancar, vamos a leer esta frase que de hecho nos gustó bastante y dice que nuestro trabajo como traders no es ganar dinero, sino seguir las reglas paso a paso y lograr operar sobre patrones día a día. ¿Listo? Así que chicos y chicas, sin más dilación, vamos a darle inicio al día de hoy. Vamos a hablar de un tema que de hecho es el análisis técnico más antiguo que existe de momento y es el análisis de la estructura de mercado. Como lo hicimos en videos anteriores o en videos posteriores, lo que hacemos es ver un poquito de teoría y ya pasamos a un gráfico para poder que ustedes identifiquen eso como nuevos y de hecho luego de que ustedes puedan educarse y nutrirse sobre estos videos, ustedes también, y es lo ideal, que puedan ponerlo en práctica, hacer backtesting y empezar a ustedes todos los días a decir, listo, este tipo de vela es esto, este tipo de estructura se mide de esta manera, así logramos identificarlo o visualizarlo a través de un gráfico de precios, ya sea un gráfico de velas japonesas, un gráfico de Genki Nashi, un gráfico de lineal, ya depende en el que te sientas más tranquilo y más confiable. Así que, ¿qué vamos a ver de momento? El análisis técnico más antiguo que existe hasta la fecha, que es la estructura de mercado, y el más confiable. ¿Listo? Así que chicos, vemos dos tipos, o de hecho tres tipos de estructura, la cual va a ser la siguiente. Vamos a ver una estructura bajista. ¿Qué quiere decir una estructura bajista? Que cuando nosotros desde un panorama, ¿sí? Ya sea de temporalidades mayores, menores o micros, logramos identificar que el precio empieza a descender sus valores en el activo a medida que va pasando el tiempo y que a medida que va disminuyendo sus valores los va haciendo con impulsos y retrocesos. ¿Qué quiere decir eso? Que el mercado no simplemente va a bajar de golpe en una sola vela. ¿Listo? Sino que esa caída en el mercado, esa disminución del precio de ese activo, lo va a ir haciendo paulatino. ¿Vale? Entonces va a haber unos momentos en donde empiezan a vender con fuerza el activo y luego de ello van a empezar a entrar compradores o van a hacer un proceso de distribución en el precio para continuar a la baja. ¿Vale? Entonces, en este tipo de gráfica o en este tipo de mercado lo que vamos a ver es que el precio de ese activo va a ir disminuyendo en el tiempo su valor. ¿Vale? Entonces, cuando identificamos este tipo de patrón o este tipo de estructura, vamos a señalar que esta estructura es bajista. ¿Listo? Entonces, a esta la vamos a dejar como una estructura bajista, porque cada vez que él va pasando el tiempo, nos va dejando altos y mínimos o bajos, altos y bajos, cada vez más bajos. En el ejemplo tenemos que en este momento del precio de ese activo, él me generó un alto, luego empezó a disminuir sus valores, me dejó un bajo y pasado el tiempo me dejó un alto, pero este alto es más bajo que el anterior. Entonces, ¿en qué momento identificamos que es una tendencia bajista? Cuando luego de que pasa el tiempo me genera un bajo más bajo que el bajo anterior. Entonces, ya en este punto en específico podemos confirmar de que es un bajo más bajo que el anterior y por ende en el transcurso del tiempo va a seguir haciendo lo mismo independiente de la temporalidad, ¿sí? Ya tendremos que revisar qué temporalidad es la que nos gusta a nosotros analizar y operar. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, que transcurre el tiempo en esta tendencia bajista, él nos va a seguir
dando lo que son altos y bajos cada vez más bajos. Entonces en ese punto nosotros tenemos más que confirmada una tendencia bajista, una estructura bajista. ¿Sí ven? Bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos. Sencillito. Ahora, en la parte contraria vemos lo siguiente, y es que ya el activo ya no empieza a ser altos y bajos cada vez más bajos, sino que los empieza a hacer al contrario, que son cada vez más altos. Entonces, ¿qué encontramos, chicos? Que inicialmente vamos a encontrar un bajo, vamos a encontrar un alto que me deja el precio del activo en el tiempo. Miren que tuvo un recorrido para llegar hasta ese alto, y luego de que siga pasando el tiempo encontramos de que me deja un primer indicio de que es un bajo más alto. ¿Listo? ¿En qué momento lo confirmamos de que ya es un bajo más alto? En el momento en el que me genere en el tiempo un alto más alto que ¿cuál? Que el anterior. Mírenlo acá, un alto más alto que el anterior, y por ende este bajo ya sería más alto que el anterior, y transcurriendo el precio durante el trayecto de ese activo, vamos a encontrar que me sigue dejando bajos y altos cada vez más altos. ¿Sí ven, chicos? Miren, alto y bajo cada vez más alto que el anterior. ¿Vale? Entonces, para este tipo de estructura ya la dejamos como una estructura alcista. ¿Por qué? Porque esos máximos o esos altos y bajos cada vez son más altos, y en el ejemplo anterior eran cada vez más bajos. Entonces bajista cuando van mostrando una estructura bajista, y alcista cuando van mostrando que esos altos y bajos son cada vez más altos. Listo, en el tiempo. Ahora, entra una parte importante que es la parte de acumulación. En esta parte de acumulación es cuando tenemos una fase donde los compradores y vendedores empiezan a comprimir el precio en cierta una especie como de rango, en la cual no toman una decisión clara hacia dónde se va a dirigir el precio. Entonces, en estas partes de indecisión las vamos a llamar de dos maneras. Las vamos a llamar acumulación o distribución, que más adelante en uno de los videos de trading intermedio avanzado donde hablemos de Wyckoff vamos a explicar claramente cuáles son esas fases de distribución: acumulación, reacumulación y redistribución. Pero para ello no entra acá porque estamos en trade básico, o sea, conceptos de trading muy basiquitos. Entonces, en este tipo de acumulación o distribución vamos a encontrar que el precio se me encasilla en una zona alta, en la cual cuando llega siempre a esa zona se empieza a vender con fuerza, y a una zona baja donde cuando llega el precio empieza a comprarse también de la misma manera, de una forma intensa. Entonces parecería como una pelotica en un cuarto entre una pared y un piso. Entonces empieza a rebotar entre ese techo y ese piso, y empezamos a ver una acumulación en toda esta zona. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre acá? Acumulación y distribución, ¿en qué puntos? Cuando el mercado venga bajista, o sea, venga de una tendencia o una estructura bajista, que la tenemos acá arriba, o sea, cuando el mercado venga en esta estructura bajista y acá en este bajo más bajo empiece esta zona a darse de esta manera, o sea, empiece a hacer una fase de acumulación, se empieza a comprimir el precio, la vamos a llamar así, acumulación, porque estamos en una zona baja. ¿Listo? Ahora, cuando estamos en un gráfico alcista o una estructura alcista y estamos en un alto más alto o en un alto, lo que vamos a encontrar es que esta fase de compresión del precio no la vamos a llamar acumulación, aunque puede llamarse así, sino que la vamos a distinguir como una distribución. Así es más fácil interpretarlo y identificarlo, ¿sí? Para las personas que quizás son muy nuevas en el mercado, nuevos y nuevas, y que puedan identificarlo fácil. Entonces, repetimos sencillo y práctico: en la parte baja va a ser acumulación y en la parte alta va a ser distribución. ¿Qué vamos a encontrar? Que los vendedores y los compradores no han tomado una decisión clara hacia dónde va el mercado. Sencillo y resumido para que no nos compliquemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al mercado real, vamos a identificar acá en la parte alta, listo, en la parte alta,
¿sí? Vamos a mirar el gráfico de precios que nos muestra que de hecho podemos identificar de las estructuras que acabamos de aprender. Entonces, ¿qué encontramos en el gráfico? Vamos a ir a esta partecita de acá. Entonces, ¿qué logramos identificar acá? Que en esta partecita del mercado tenemos mínimos y bajos cada vez que, o altos y bajos cada vez más altos. ¿Por qué? Porque vean chicos, lo vamos a hacer inclusive con resaltadorcito. Acá teníamos un mínimo, un máximo o un bajo y un alto. Acá hicimos un bajo más bajo que el anterior y acá ya hicimos nuestro primer ¿qué? Nuestro primer alto más alto que el anterior. Entonces acá, ¿qué es lo que les acabo de explicar? Que cuando ya tenemos un alto más alto que el anterior, ya tenemos un mínimo más bajo, un bajo más alto que el anterior y tenemos ahora un alto más alto que el anterior y otro bajo más alto que el anterior. Y por último tenemos un último alto que viene siendo más alto que el anterior. Vean, de hecho yo lo pongo con un pincel y veanlo de a poquito. Este más alto, este más alto, este más alto que el anterior, este más alto que el anterior y este último alto más alto que el anterior. Ahora, ¿qué ocurre acá? Este de acá todavía no es más bajo que el más alto que el anterior y el precio hace un movimiento el cual en este punto en específico, acá, miren en este punto en específico, me genera un bajo más bajo que el anterior. Ya no es más alto, ¿sí ven? Entonces acá ya cambiamos de alcista, estructura alcista, a una estructura bajista. ¿Qué hacemos acá? Tenemos un alto más bajo que el anterior, miren, este es más bajo que el anterior y ahora me deja un bajo más bajo que el anterior, ¿sí? Que vamos también a interpretar que el mercado nunca nos va a dar movimientos muy limpios, o sea, así tal cual como yo se los estaba mostrando acá, ¿sí? Así lo vemos en la mayoría de libros, o sea, de esta manera. De esta manera los vamos a encontrar de una forma práctica y sencillita, pero como aparecen en los libros y esta es la teoría. Entonces, ¿de qué depende de que ustedes puedan identificar cuándo es un bajo y un alto válido? Cuando ya empezamos a hacer prácticas en mercado real. Esto que ustedes ven en pantalla ya es un mercado real y estamos revisando un pasado histórico del euro dólar para mostrarles el ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre acá chicos y chicas? Ya para ir finalizando el video y hacerlo corto. Encontramos que ya este punto ya viene siendo más alto que el punto anterior, que el alto anterior. Y acá empezamos a tener nuevamente un bajo más alto que el bajo anterior. Y acá ya nos confirma que lo que hacemos es encontrar una estructura de altos y bajos cada vez más altos que el anterior. Entonces ya cambiamos. Vean cómo uno va identificando ya en un mercado real, en un activo real, cómo va identificando los altos y los bajos o los máximos y los mínimos, como los quieran llamar. Hay personas que les llaman máximos mínimos, bajos altos, high y lows, como los quieran llamar, igual es lo que nos va a marcar a la final lo que es la estructura. Entonces vean chicos lo que pasa acá, tenemos un alto y un bajo que son más extendidos, que incluso dentro de esos altos y bajos vamos a encontrar en fractalidades o en temporalidades más bajitas, que eso es otra clase que les vamos a compartir de temporalidades, de cómo dentro de este solo movimiento bajista encontramos fractales más pequeños o temporalidades más pequeñas y micromovimientos. ¿Listo? Así que de momento, ¿qué es lo único que estamos identificando? Simplemente lo que es la estructura alcista y bajista. Entonces, de hecho, si lo vemos con un pincel, vamos a ponerlo de otro color, ¿sí? Y van a lamentar, discúlpenme ahí lo que acabé de hacer, que cubrí mucho del ejemplo que ya les expliqué, pero acá encontramos vean, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo más alto, un mínimo. ¿Y qué pasó luego de esto, chicos y chicas? Encontramos un máximo más alto. Y si vamos a lo que es la explicación que yo les compartía de la tendencia alcista, vamos a revisarla por acá,
¿Qué encontramos? Que en esta tendencia alcista, ¿qué ocurre? Empieza el gráfico del activo a dejarnos bajos y altos cada vez más altos. Entonces, vean cómo va funcionando cuando identificamos correctamente lo que son las fractalidades y empezamos a determinar mínimos y bajos en el precio del activo. Vean lo que aquí fue muy sencillito. ¿Qué es lo que encontramos? Simplemente encontramos que dentro de esos mínimos o bajos y altos más pequeñitos encontramos más altos y bajos mucho más grandes ya cuando logramos hacer un zoom, pero no lo acercamos, sino que empezamos a alejarlo. ¿Listo? Entonces, chicos y chicas, hasta acá dejamos el video. Esperamos que le hayan aprendido cositas básicas, cositas simples, que cuando uno es nuevo y nueva necesita aprender del mercado. Recuerden, chicos, apoyarnos con su like, suscribirse si todavía no están suscritos. Esto nos motiva a seguir creando este tipo de contenido para ustedes. Recuerden que la información que quizás no hayamos transmitido a través de el video educativo, ustedes nos pueden dejar en la caja de comentarios quizás qué información nos faltó y que ustedes quisieran que nosotros compartiéramos en un video próximo para poderlo incluir y que no dejemos ninguna información por aparte. Recuerden que vamos a ir poco a poco liberando este tipo de videos, información, y vamos a ir desde lo más básico hasta lo más avanzado y que esperamos que ustedes puedan disfrutarlo y apoyarlo bastante. Depende de que sigamos compartiendo este tipo de información, el apoyo que ustedes nos den con su like y que se vayan suscribiendo. Igual comenten lo que deseen ver en próximos videos en la caja de comentarios y los estaremos leyendo a todos. Si no es más, les mandamos un saludo desde la distancia, criptoparceros, criptoparceras, y hasta la próxima.